Seguimos mirando muy de cerca el drama de los refugiados sirios y hoy queremos analizar qué puede pasar en nuestra sociedad navarra y también en Europa cuando lleguen, por ejemplo, a Navarra unas 200 personas. ¿Cómo seremos capaces o qué mecanismos tenemos realmente para acoger a estas personas como se merecen? Hemos invitado hoy al profesor de la Universidad Pública, experto en inmigración e intervención social, Txema Uribe Oyarbide. Txema, profesor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, realmente usted decía hace unos días en una entrevista que tuve la ocasión de leer que los refugiados sirios no vienen para pasar un tiempo, sino que vienen para quedarse. ¿Qué supone esto? No estamos hablando ni de un mes, ni de dos, ni de un año, sino de más tiempo. Quizás reconstruir su vida aquí. Bueno, más que solo los refugiados, cualquier migrante, por definición, normalmente cuando abandona por la causa que sea su lugar de origen o de vida cotidiana y empieza un proyecto de movilidad y un proyecto vital, lo normal es que trate de llevarlo a término. En ese sentido, la migración económica que ya conocíamos, o la migración laboral, como se quiera llamar, y el refugio político, como es el caso que ahora mismo más se presenta, pues parece lógico que se huye de una situación normalmente muy compleja, que la primera situación suele ser la de ser desplazado dentro del propio país. Al no poder tampoco acometer un proyecto vital, se busca refugio político en otro territorio. Entonces, esa idea de que no es, como ya pasó con el tema migratorio laboral, la gente que migra no va a retornar, al menos hoy en día las migraciones del siglo XXI y del siglo XX, me atrevo a decir, la gente no suele retornar básicamente. Otra cosa es que mantenga una relación continua con el lugar de origen, que es una cosa diferente. ¿Qué retos se nos plantean? No son retos fáciles, ¿no?, en Europa. Bueno, hay retos de distinto calado. Yo cuando hablo de lo que algunos han llamado acertadamente la crisis de Siria, es una crisis no solo de Siria, también es de Afganistán y de otros países, pero realmente lo de Siria nos ha marcado más. Es una crisis humanitaria sobre todo, es una crisis geopolítica también, la dimensión más bélica y contrabélica, y es una crisis institucional, porque está siendo un reto para la Unión Europea en este caso concreto de muy difícil asunción. ¿Qué tenemos que prever? Pues todas las autoridades, yo creo que tanto locales como estatales, hablan de hacer un plan organizado, estructurado, precisamente porque no es cuestión de una intervención puntual, sino de ir construyendo una red, un tejido que dé ese soporte vital para ese proyecto vital autónomo que idealmente deberían de poder realizar estas personas. Claro, ¿no? Un tejido que pasa, por supuesto, por la inserción laboral, por el aprendizaje de los idiomas que hablamos en Europa. Por ejemplo, en Alemania, el caso de Alemania, que yo creo que merece un apartado especial, ¿no, profesor? ¿Cómo lo está haciendo, ¿no? Vemos como muchas personas procedentes de Siria están en Berlín ya aprendiendo el idioma, insertándose poco a poco en el ámbito laboral. El caso alemán, ¿qué merece la pena destacar, ¿no?, del funcionamiento de este país en este sentido? Yo diría dos cosas. En primer lugar, que Alemania, a pesar de lo que pueda salir en los periódicos, tiene una experiencia migratoria laboral muy contrastada desde la Segunda Guerra Mundial y hemos visto que a pesar de eso, a pesar de lo que algunas personas puedan pensar que puede tener defectos sobre la vida local, es un elemento positivo y revitalizante del país. Y en segundo lugar, en el caso alemán ya están recortando de las partidas generales pequeñas aportaciones económicas para prever los gastos que va a suponer esta inserción de refugiados sirios, ¿no? Por tanto, hay una previsión ya de gasto que se está empezando a computar. Obviamente, siempre habrá voces que pongan en discusión la estrategia, siempre habrá voces que vean problemas que los puede haber de convivencia, como siempre ha habido en cualquier comunidad, fruto de la migración o no, o fruto de la mera convivencia y la emergencia de identidades y de propuestas diferentes, ¿no? En ese sentido no es nada nuevo. Sí, bueno, en este caso también en Alemania es verdad que hemos visto cómo muchísimos refugiados ansiaban llegar a ese país, que tienen a la canciller alemana casi como una diosa en esta historia que nos ha tocado vivir, pero por otra parte vemos cómo también Alemania parece que está restringiendo o puede llegar a restringir la posibilidad de asilo de estas personas. Yo creo que más que restringiendo está organizando. Lo que no parecía muy lógico era una política de fronteras abiertas sin más y de un único país. Es decir, si esto fuera un acuerdo supraestatal de cómo regular esta nueva movilidad un poco inesperada y un poco, digamos, desde el punto de vista cuantitativo relevante, pues sería otra cuestión. Pero lógicamente aquella primera medida que era humanitaria, de abrir un poco el espacio alemán sin ningún tipo de requisito ni organización, no se podía sostener mucho tiempo. En todo caso, lo que ha hecho el Estado alemán, yo creo que como un criterio, es adelantarse a la situación, repensar sus presupuestos y encontrar recursos, que los tienen, para poder atender esta prioridad, que es una prioridad en este momento. Claro. Sí, profesor Uribe, ¿sería conveniente mirar el ejemplo alemán y adaptarlo a España? ¿Es posible?
En muchos ámbitos miramos el ejemplo alemán para otras muchas cosas. Sí. No sé por qué en esto no se podría mirar. Pero más que el ejemplo alemán, yo creo que lo que habría que sobre todo ganar del ejemplo alemán es la necesidad de que sea una actuación coordinada a nivel europeo y coordinada al nivel de diferentes administraciones, ¿no? Lo que ya se ha dicho en muchos lugares, se ha dicho a nivel del Estado español, también del propio Gobierno de Navarra y del propio incluso el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Que hay que organizar esa ayuda solidaria y esa estructura que permita un proyecto de vida de una manera coordinada, ¿eh? Hay iniciativas particulares que son muy loables y están muy bien y son realmente pues muestran la solidaridad de la gente, pero eso tiene que estar de alguna manera estructurado. Está claro que la solidaridad bueno, pues ha sido brutal, ¿no? En este caso, con este tipo de inmigración, con esta situación, pero solo con acoger en nuestras viviendas durante un tiempo no es suficiente. Claro. ¿Cómo debe estar organizada la sociedad para acoger de la mejor manera posible a estas personas? Algo de experiencia tenemos con la migración económica, ¿no? Pero ¿cómo debemos avanzar un poco más para acoger como si fueran de aquí a esas personas que vienen muchos con una carga muy importante, ¿no? De 4 años de guerra, con todo lo que eso puede suponer? Digamos que el estado del bienestar, si por algo se llama estado del bienestar, es porque prevé un tipo de prestaciones sociales ante diferentes contingencias de todo tipo. Esas contingencias pueden venir del lado de la exclusión y la pobreza, puede venir del lado de discriminación o puede venir de otros tipos de variables, digamos, no previstas. El refugio político es un caso, ¿eh? Estamos hablando de que Europa tiene que, según cifras que se manejan, tiene que dar cobijo, en el caso español, a 15, quizá 20.000 personas, en el caso europeo a 120 o 160.000 personas, depende de las cifras, pero es que Turquía tiene 1,5 millones de personas, solamente del conflicto sirio-afgano, y Líbano tiene 1 millón y pico de personas. Si estas sociedades, es verdad que en parte subvencionadas por la Unión Europea como zonas, digamos, de refugio, está pudiendo gestionar de alguna manera su vida, entendemos que Europa debería de repensar cierto tipo de prestaciones ante ciertas nuevas demandas que vienen fruto de los tiempos que vivimos. No es nada novedoso. Es como si nos pusiéramos a repasar la historia de países que tienen un origen en la migración, Canadá, Estados Unidos, Australia, y hemos visto que han ido construyendo mecanismos, con mayor o menor éxito, eso también depende de los lugares, mecanismos para atender esta nueva necesidad. Europa tiene que plantearse lo mismo. Claro, y luego están los miedos, ¿no? Los miedos de la población acogedora, en este caso, por ejemplo, desde luego está en boca de muchas personas la posibilidad de que puedan llegar personas del Estado Islámico, se puedan de alguna manera infiltrar entre todo este grupo, esta masa de refugiados sirios que llega a Europa. Ante ese miedo razonable, por otra parte, ¿qué análisis se puede hacer? Yo haría un doble análisis. Los sucesos más lacerantes para el modelo occidental de vida, si a algunas personas les preocupa especialmente, los tenemos en cosas como el 11S, como los atentados de Madrid, en momentos en que había una presencia muy escasa de la migración islámica. ¿Ese islamismo radical? Puede suceder, pero de lo que estamos hablando ahora es casi mayoritariamente personas que sencillamente huyen de la tragedia. Hablar de miedo y de sospecha en lugar de hablar de derechos y de ciudadanía, creo que en este momento es gratuito, es un error. Igual que nosotros podemos perfectamente seguir y trazar cómo ha habido una serie de grandes movimientos migratorios en Europa que no han elevado más que marginalmente una cierta delincuencia o peligrosidad que pudiera haber. O sea, yo creo que ese es un argumento que no es nada... Y de hecho, las autoridades policiales y de investigación entienden que el riesgo existe, como todo riesgo, pero es bajo, relativamente muy bajo. Hay una foto, obviamente tenemos que hablar también de la famosa foto del niño ahogado, ¿no? Del niño Aylan, que desde luego removió conciencias. Yo no sé si usted, profesor, si hubiera sido editor de un periódico, ¿habría publicado esa fotografía en portada? Yo, en su momento, cuando me comentaron esta cuestión, creo que fotos de este tipo hay muchas. Lo que pasa es que nos pasan desapercibidas. Niños pasando hambre, niños que están en situaciones de fragilidad o de muerte incluso. ¿Aquella por qué nos impactó? Pues nos impactó obviamente porque pasa en una costa turística en el momento en que Europa hace oídos sordos a lo que está pasando en Siria y en Afganistán. Y seguimos teniendo más fotos de ese tipo. Hace 2 días vi una foto de un padre con su hija por una carretera hacia Macedonia, lloviendo, llamando la atención del resto de compañeros para no quedarse atrás, que no ha sido comentada.
Es decir, que estas fotos lo que suponen es un poco, obviamente, un testimonio de la tragedia y algo que a todos nos hace volcar el corazón, pero quizá, aunque son llamativas, tienen que ser el elemento de enganche para que pensemos en una estructura de abordaje y de gestión de esta crisis de refugiados. ¿Nos movemos a golpe de emociones? Sí, eso es humano, pero deberíamos además completar esas emociones con estrategia, con experiencia que tenemos y con racionalidad para ver que la situación no es puntual y la respuesta no puede ser puntual. Sí, profesor, es verdad que también hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué nos solidarizamos de esta manera con esta crisis migratoria y no tanto, o de la misma manera, o vemos con los mismos ojos a otras personas de otros países, otras crisis migratorias que ha tenido España en los últimos años? ¿Por qué es diferente esta crisis? Bueno, yo creo que hay dos elementos importantes. Uno, esta crisis lleva 4 años. En Europa nos hemos enterado hace 6 meses. Quiere decir que Turquía, sobre todo, que ha estado haciendo un poco de contenedor de gentes que querían iniciar otros proyectos, ya no ha podido resistir más esa presión. En segundo lugar, que es un movimiento, digamos, por tierra difícil de parar en el sentido casi físico, al no haber un pequeño zona entre Turquía y Grecia de mar, pero se puede perfectamente gestionar por zona terrestre. Y en tercer lugar, porque en el fondo hay una especie de conciencia sobre que la situación en Siria en parte tiene que ver con la dejadez de Europa, entre otras potencias, sobre su gestión, ¿no? Y yo creo que todos esos elementos, además del elemento de la comunicación, además de la solidaridad europea, que yo creo que es una solidaridad ya muy contrastada, ¿no? Pues hace que la gente realmente reaccione, ¿no? ante ¿Cómo se está viviendo este tema en el ámbito universitario? Usted, que es profesor del máster de Inmigración e Intervención Social, profesor de la universidad, que da clases a futuros trabajadores sociales, por ejemplo, ¿cómo se está viviendo este asunto? Académicamente hay dos efectos muy claros. Uno, había personas que entendían que la migración o la inmigración no era un tema de análisis ya tan candente como los puntos álgidos de los años 2000, principios de los 2000, y hemos visto que la migración es un fenómeno que sigue produciéndose de forma más sorda o menos sorda, y sobre todo el gran elemento que Europa tiene que repensar es su política de refugio y asilo. La política de asilo y refugio se genera en los años 50 en la Convención de Ginebra, se genera para estados de manera autónoma que gestionen ese asilo y se genera para individuos, básicamente. Individuos perseguidos por razones religiosas, de raza, de orientación sexual, de participación política. Ahora tenemos un proceso colectivo que afecta al colectivo de Europa, cuando menos, aparte de otros países, obviamente. Y eso exige poner al día toda esta definición de la movilidad económica, política, y no nos olvidemos de dos ámbitos que a mí me parecen muy interesantes. En mitad de Europa tenemos los famosos CEIs, los campos de internamiento para inmigración, y los CETIs, los campos temporales para extranjeros. Tenemos ahí dos estructuras de gestión de la movilidad que van contra la idea del estado del bienestar y que debieran de ser repensadas y de alguna manera gestionadas de una forma más humanitaria y más acorde con la solidaridad que decidimos tener, ¿no? Claro, y por último, profesor, ¿por qué tanto a Europa y no tanto a otros lugares del mundo? Pues porque el modelo de estado del bienestar es un modelo que, a pesar de sus limitaciones y notables, en el sentido de que es un modelo pues muy eurocéntrico, muy occidentalizado, con sesgos ideológicos fuertes, desde el punto de vista de los sistemas de protección social, es un modelo de los modelos mejores que hay, con todas sus limitaciones que las tiene, y es, pues de alguna manera, elemento de deseo por una estabilidad vital, social y personal que garantiza, ¿no?, frente a otros. Profesor Txema Uribe Oyarbide, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos comprender un poco más de todo lo que está sucediendo y también de cómo podremos acoger o qué mecanismos se deberán articular, ¿no?, en nuestra sociedad avanzada para acoger a estas personas que vienen sufriendo, ¿no?, ya desde hace tanto tiempo. Gracias por acompañarnos en el programa y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros seguimos adelante, vamos a hacer enseguida una breve pausa y luego abrimos nuestro tiempo de debate en nuestra tertulia, pero hoy en el programa tendremos más contenidos. Viajaremos a Melanesia y también trataremos de fomentar el autoconsumo e impulsar las energías renovables.